Zla Turkoglu, que interpretó el personaje de Doga en Cranberry Sherbet, quedó gravemente atrapada en el tráfico. Zla Turkoglu, la naturaleza de la serie KZLCK Sherbeti, se convirtió en el nombre destacado de la agenda. Según la noticia del reportero de Ecole Televisión, Ismail Sen, le confiscaron la licencia de conducir al famoso actor, que fue encontrado ebrio durante una parada de tráfico. Se determinó que Zla Turkoglu, quien fue atrapada por el traductor, estaba borracha. La estrella de Cranberry Sherbet no podrá acceder al tráfico durante 6 meses. Zla Turkoglu se ha ganado el corazón de todos con el personaje Doga que interpretó en KZLCK Sherbeti, una producción que puso patas arriba los ratings. El famoso actor, que cada día se hace más visible con su creciente popularidad, esta vez está en la agenda con un tema completamente diferente. Según la noticia del reportero de Ecole Televisión, Ismail Sen, el famoso actor quedó atrapado por primera vez en un atasco por la noche. Se determinó que Turkoglu tenía 0,78 de alcohol promílico. El famoso actor, cuya licencia de conducir fue confiscada durante 6 meses por exceder el límite de alcohol, no se bajó del auto ni un momento después de ver las cámaras. El manager de Zla Turkoglu tuvo una discusión al no permitir que el periodista que quería hablar con la famosa actriz. Después de que Feyza Zibelek, quien interpretó a Nilay, fuera sorprendida suministrando drogas, las redes sociales se sacudieron cuando Zla Turkoglu, quien interpretó a Doga, salió a la luz con esta noticia. Nilay, de la serie de televisión KZLCK Sherbeti, que fue sorprendida frente a su casa con el traficante al que pedía cocaína, pasó a primer plano con el escándalo de drogas de la actriz Feyza Zibelek. Otra actriz de la serie de televisión Sherbeti, Zla Turkoglu, también fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Qué les está pasando a los actores de la serie de televisión Sherbeti? Las imágenes de la agitada noche de Zla Turkoglu, el personaje de Doga en la serie de televisión Sherbeti, rápidamente se convirtieron en trending topic en las redes sociales. Los actores de la serie Sherbeti se están desmoronando uno por uno. Mientras continúan las repercusiones del escándalo de drogas de Feyza Zibelek, Zla Turkoglu ha sido sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol. Nilay, de la serie de televisión KZLCK Sherbeti, que fue sorprendida frente a su casa con el traficante al que pedía cocaína, pasó a primer plano con el escándalo de drogas de la actriz Feyza Zibelek. Otra actriz de Sherbeti, Zla Turkoglu, también fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¿Qué les está pasando a los actores de la serie de televisión Sherbeti? ¿Qué pasó cuando Zla Turkoglu, que llamó la atención con su personaje Doga en la serie de televisión Sherbeti, se puso al volante en estado de ebriedad? El famoso actor, cuya licencia de conducir fue confiscada durante 6 meses por exceder el límite de alcohol, nunca salió del auto después de ver las cámaras. El representante de Zla Turkoglu no permitió que el periodista que quería hablar con la famosa actriz. Ha habido una novedad en relación con el escándalo de drogas de Feyza Zibelek, quien interpreta al personaje Nilay en KZLCK Sherbeti, que fue anunciado al público por Gunaydin. Se tomó una decisión importante en el caso en el que Selçuk C. Concedilla, la persona de quien Zibelek intentó obtener drogas, fue juzgado por el delito de tráfico o suministro de drogas o sustancias estupefacientes. El Tribunal Penal Superior de Estambul, donde se conoció el caso, dictó la decisión de llevar por la fuerza a Zibelek, que figuraba en el expediente como testigo. Selçuk C. Concedilla, que testificó ante el tribunal, explicó cómo conoció a Feyza Zibelek. Selçuk C. Concedilla, quien dijo que salió del trabajo el 28 de octubre de 2023, se fue a casa y bebió alcohol, dijo que Zibelek lo llamó alrededor de las 03:30 de la noche y le dijo, «Está bien, ya voy, pasemos el rato». Afirmando que tuvo una relación con Zibelek antes, Selçuk C. Concedilla dijo, «Compré drogas con 4.000 liras de mi salario. Llegué justo enfrente de su casa y la policía me atrapó». Feyza también testifica de esta manera para evitar ser expuesta a los medios. Tenía un cliente en Besiktas. Me invitó a tomar un café y así conocí a Feyza, dijo. Al afirmar que su conversación se convirtió en un ambiente de drogas poco después de conocerse, Selçuk C. Concedilla dijo, «Yo también consumía drogas. Ella también consumía drogas. Feyza también consume cocaína. Ella también consume otras sustancias. Somos amigos desde hace aproximadamente 1 año y medio. Feyza no estaba borracha cuando fui a verla.
Había consumido drogas. Estaba tomando la sustancia del traficante y llevándola a Feiza. Bebíamos juntos. La policía me atrapó antes de que pudiera beberlo. No vendo drogas. Soy un usuario, afirmó. El fiscal de audiencia solicitó que se tomen medidas para escuchar a los testigos que no fueron escuchados en el caso y continuar con la detención del imputado. En su decisión provisional, el tribunal dictaminó que la detención del acusado debía continuar. Además, decidió dictar una orden para que Feiza Zibelek compareciera como testigo y aplazó la audiencia. Gunaydin ha revelado nuevos detalles sobre Feiza Zibelek, quien interpreta al personaje de Nilay en la serie de televisión KZLCK Sherbeti, encargando drogas y siendo atrapado por la policía. Selçuk C. Concedilla, el traficante que llevaba drogas a Zibelek por orden. Se revelaron conversaciones telefónicas entre él y él. En las conversaciones de Zibelek con el narcotraficante la noche del 28 de octubre, se reveló que este negoció comprar la droga a un precio más barato. El dúo fue sorprendido en la calle por la policía después de esta conversación la noche del 28 al 29 de octubre. Torbak Selçuk C. Concedilla fue detenido y arrestado, y se le interpuso una demanda por tráfico o suministro de drogas o estimulantes con un pedido de pena mínima de 15 años de prisión. Zibelek recibió una decisión de no procesar porque no se recibieron los medicamentos que ordenó. ¿Qué pasó? Se reveló que el nombre de Feiza Zibelek, 29, quien interpretó al personaje Nilay en la serie de televisión KZLCK Sherbeti, estuvo involucrado en un incidente interesante. Según la información obtenida por Gunaydin, alrededor de las 04:15 del 29 de octubre, los equipos de la Oficina de Seguridad Pública de Besiktas estaban realizando sus tareas de patrulla de manera civil en el distrito de Ulus. Los equipos vieron a dos sospechosos varones conduciendo una motocicleta sin matrícula en la calle Ahmet Adnan Saygun. Con el anuncio que hicieron, los equipos detuvieron el motor y realizaron un interrogatorio GBT a dos sospechosos. Los interrogatorios de la UYAP a los sospechosos Omer Faruka y Selçuk C. Concedilla resultaron limpios. Durante el registro corporal del motociclista Omer Faruka no se encontraron elementos delictivos. El otro sospechoso es Selçuk C. Concedilla. Justo cuando estaba a punto de ser registrado, entregó a la policía 1,1 gramos de crack envueltos en una servilleta, y 0,4 gramos de cocaína en polvo blanco envueltos en una bolsa transparente de su bolsillo derecho. En ese momento, el teléfono de Selçuk C. Concedilla sonaba constantemente porque alguien llamaba. Al mismo tiempo, se vio a una joven acercándose al área de búsqueda. La policía se sorprendió por un momento cuando la joven le dijo a Selçuk C. Concedilla: ¿trajiste los materiales de manera que los policías que estaban realizando el registro corporal pudieran oírlo? Tras el examen, se reveló que la joven era Feiza Zibelek, quien protagonizó la serie llamada KZLCK Sherbeti. Las tres personas fueron llevadas a la comisaría. Compartió el recibo con la policía. En declaraciones a la policía en el lugar, Zibelek afirmó que envió 6.000 liras a través de la banca móvil para llevar cocaína a la cuenta de Selçuk C. Concedilla, y que compró la cocaína a un amigo cuyo nombre desconocía. También compartió el recibo con la policía. Zibelek cambió de opinión en la comisaría. Zibelek, que actúa como informante aquí, dijo: me comuniqué con la persona alrededor de las 3:30 de la noche y le pedí medicamentos. Yo también estaba un poco borracho. Me dijeron que transfiriera 6.000 liras al número de cuenta que me enviaron. Entonces lo envié. Luego, cuando salí a la calle, había gente en motocicletas. Cuando fui con ellos, les dije: denme las drogas. Entonces el hombre vestido de civil que dijo ser policía me preguntó qué había pasado. Dije que pedí drogas. Luego me llevaron a la comisaría. Era la primera vez que consumía drogas. No recuerdo a las personas que lo trajeron porque estaba borracho. Lamento el incidente que ocurrió, dijo. Selçuk C. Concedilla fue una de las 3 personas llevadas a la comisaría. En su declaración, afirmó que compró las drogas a una persona que no conocía en Kaktane por 4.000 liras, y se las llevó a Feiza Zibelek para venderlas por 6.000 liras. El motociclista Omer Faruka, en su declaración como testigo, afirmó que no estaba al tanto de la transacción de drogas, y que solo ayudó a su amigo cuando le dijo: ¿puedes llevarme a Besiktas? Se confiscaron 6.000 liras, un teléfono móvil y una tarjeta SIM del sospechoso Selçuk C. Concedilla para su examen. Selçuk C. Concedilla, que fue detenido, fue enviado al juzgado.
Selçuk C. Concedilla, quien fue remitido al tribunal. Fue detenido y enviado a prisión por tráfico o suministro de drogas o estimulantes. La Fiscalía General de Estambul preparó una acusación, y presentó una demanda ante el Tribunal Penal Superior de Estambul, exigiendo que el sospechoso Selçuk C. Concedilla sea condenado a una pena de prisión de al menos 15 años por el mismo delito. Se dictó decisión de no procesamiento contra Civelek porque no se recibieron los medicamentos que ordenó. Se supo que no se encontraron drogas durante el registro policial en la casa de Civelek ni en él. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.